Que tenemos la presencia de quien es la vocera de gobierno, le damos la bienvenida, mucho gusto. Sabemos que tiene una agenda muy importante, por eso le agradecemos también que venga con nosotros. Hemos hablado de todo, toda la mañana, y es bien intenso también para nosotros, pero el público lo agradece mucho. Hay un concepto, ya que hemos hablado también de los testeos, hay un concepto que también se ha discutido mucho y quiero partir preguntándole por lo siguiente. Sobre el cuestionamiento de esta nueva normalidad, dada la confusión que produce el concepto, que podría eventualmente producir un relajo en la población. Quería partir con eso preguntándole cómo llega usted y cómo lo hacemos para que el público lo vuelva a entender o lo pueda entender. Sí, muy buenos días, mucho gusto a todos. Quiero saludar especialmente a los alcaldes que están aquí presentes, al senador. Sí, por supuesto. A nuestra presidenta de la Sociedad de Microbiología también, a la doctora. Pero la verdad es que los alcaldes son siempre y serán mis regalones, debo reconocerlo y ellos lo saben. Agradezco enormemente el trabajo que ellos realizan en contacto con la ciudadanía y eso lo quiero transmitir partiendo. Efectivamente, este concepto de nueva normalidad, ¿no es cierto?, que se instaura en el mundo. El primer concepto de nueva normalidad nace en Austria hace ya unas semanas atrás. Lo que busca es decir algo que es muy duro, pero que yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Que el coronavirus nos impuso este concepto. El coronavirus llegó para quedarse. Y aunque nosotros queramos pensar algo diferente y hacernos ilusiones de que esto, si nosotros, por ejemplo, generáramos un gran apagón del país, una gran cuarentena total, y eso significara que nosotros vamos a lograr que el coronavirus desaparezca, eso no es así. El coronavirus llegó para quedarse, el coronavirus nos impone esta nueva normalidad como un concepto en el entendido de que vamos a tener que, en algún momento, empezar de a poco a retomar lo que hacíamos antes, pero nunca va a ser igual. De otra forma. Nunca va a ser igual. Y en ese contexto, el concepto, insisto, acuñado de forma internacional y que nosotros nos hacemos eco como país porque estamos inmersos en un concierto internacional, nos guiamos por las normas de la Organización Mundial de la Salud, finalmente lo que busca es decir, ojo a usted que nos está viendo, vamos a convivir con este coronavirus un buen rato. Lo que han dicho los científicos es que la vacuna, por lo menos para un país como el nuestro, no va a llegar antes de un año. Incluso han hablado algunos científicos, es cosa de verlo, hasta 2. Y por lo tanto, dado que no vamos a tener vacuna, dado que todavía no tenemos claridad de un tratamiento, y nosotros obviamente no conocemos este virus y estamos generando la inmunidad en la medida que nos vamos contagiando y enfermando, todo lo que nosotros entendíamos como normal no va a volver a ser así. Y probablemente las grandes reuniones, ¿no?, las grandes aglomeraciones, la grande vida social que nosotros como país tenemos, porque somos muy diferentes a Corea del Sur, a Japón en la forma de relacionarnos, mucho del buen resultado de esos países orientales tiene que ver con su forma de relacionarse unos a otros, no va a poder ser así. Y vamos a tener que entender de que la mascarilla probablemente llegó para quedarse un rato largo, que este beso y abrazo que nos dábamos de forma tan habitual va a tener que esperar, que probablemente las condiciones para volver a trabajar, para volver al colegio no van a ser las mismas y vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor. Y de eso se trata este concepto de nueva normalidad. No significa que volvimos a nuestra vida anterior, significa que tenemos que acuñar una forma de entender nuestra vida diferente. Ya, eso es un concepto, como usted dice, que se está hablando internacionalmente, de que la vida nos va a cambiar y que probablemente vamos a tener que convivir con este virus durante mucho tiempo. Así es. Cuesta acostumbrarnos, Cuesta. es así. Pero el tema central, creo yo, es el momento, el minuto. Considerando que en nuestro país viene el invierno, en el invierno siempre colapsa nuestro sistema de salud, es el minuto ahora, antes de que comience el invierno, de relajar algunas medidas, es decir, de volver a clases, por ejemplo, durante el mes de mayo, como lo dijo el presidente. Bueno, yo quiero plantear varias cosas. Nosotros hemos estructurado un plan que va por etapas. Todo esto es una fase. Mire, como yo soy médico, yo creo que así la gente lo entiende mejor. Cuando uno se enferma, tiene fases. Tiene fases donde uno empieza los primeros síntomas de la enfermedad. Después va al doctor. Si tiene un cuadro que es relativamente claro, el doctor puede diagnosticarle, ¿no? Puede hacerle exámenes primero para darse cuenta qué es lo que tiene, le diagnostica la enfermedad y le empieza a dar un tratamiento. Y en ese tratamiento toma medicamentos, hace reposo, etc. De repente el médico plantea a ese paciente, le dice, mire,
parece que hemos ido evolucionando relativamente bien, así que empieza a levantarse, haga cosas en su casa, si eso funciona bastante bien, baja la temperatura, entonces yo le planteo que tal vez puede retomar su colegio, si es que está estudiando, o puede retomar su trabajo. Y me puede pasar de que volviendo, ¿no es cierto?, porque yo como médico encontré que ese paciente se había ido recuperando, de repente ese paciente recayó. Y yo puedo tener que devolverlo a la cama, porque efectivamente se puede volver a enfermar. Esto es exactamente igual. Lo que nosotros estamos viviendo en este proceso sanitario son etapas. Son etapas donde nos preparamos antes del primer caso y tomamos una gran cantidad de medidas, donde después nos llega el primer caso, pero sabíamos que venían de afuera, ¿no? Eran estos casos importados y empezamos a controlar a la familia, qué sé yo. Después nos dimos cuenta que se nos empezó a contagiar un contagio local. Y después nos dimos cuenta de que ya el virus estaba circulando. Y ahora estamos en esta etapa donde nos hemos dado cuenta de que tenemos que generar lo que hemos definido como cuarentenas estratégicas. Y nosotros no tomamos la decisión de la cuarentena total que tomaron otros países. Cada uno conoce sus propias realidades. Uno no puede cuestionar las decisiones que hayan tomado otros países, ni tampoco avalarlas para uno, porque no somos esos otros países. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Hacer un nivel de testeo muy relevante. Y yo aquí comparto que dentro de esta nueva fase nosotros debiéramos redirigir ahora hacia los lugares, por ejemplo, en materia de testeo, que tengan positivo, como lo hizo el alcalde en un centro de adulto mayor, un ELEAM, donde el alcalde está planteando lugares donde se genera un primer contagio y tal vez aquí, aunque no haya síntomas, tal vez sería positivo avanzar al PCR, la cárcel, ¿no es cierto?, donde pueden haber contagios. Pero nosotros tenemos una estrategia definida que tiene 6.000 test por millón de habitantes. Yo quiero decir de que Reino Unido y Francia tiene 7.000 test por millón de habitantes, para que nosotros cuando nos hacemos tanta crítica a nosotros mismos, veamos que estamos en un nivel de testeo que para América Latina es infinitamente superior y que estamos en un nivel... 6.000 test por millón. 6.000 test por millón de habitantes. Hacer un comentario ahí. Mire, yo creo que esto de compararnos con los vecinos es como en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces venir... yo no me comparo con los vecinos porque ahí la diferencia es 10 veces, 15 veces. De manera positiva. Doctora, si usted me permite terminar, porque yo lo he escuchado harto durante toda la mañana y yo tengo poquito tiempo por lo que me dijeron. Entonces, yo quiero plantear de que nosotros ya ni siquiera nos estamos comparando con América Latina porque tenemos 10, 15 veces más testeo que muchos países de América Latina. Pero a nivel de testeo, comparado con Francia y Reino Unido, 7.000 test por millón de habitantes, nosotros 6.000 test por millón de habitantes. Y quiero decirle además de que nosotros lo que estamos buscando es ampliar esa red. Nosotros partimos con los test del ISP. El 30 de enero partimos con el primer descartado por coronavirus, 30 de enero, cuando ni siquiera se pensaba llegar aquí. Y hemos ido aumentando con la ayuda de la red de los hospitales públicos y también con los laboratorios privados y también gracias al Ministerio de Ciencia, como decía la doctora, y nosotros llegamos en algún momento a tener 49 laboratorios de Arica, Magallanes que estaban informando. Eso es bien variable, ¿eh? Hemos tenido 42, a veces 39, por eso cambia mucho el nivel de test informados que tenemos, el fin de semana también cambia harto. Pero nosotros estamos hoy día con una tasa más o menos de positividad de un 9% y estamos finalmente viendo cómo esta nueva estructura, esta nueva etapa va hacia lo que plantea el alcalde Durán, el alcalde de la Florida Carter, y cómo también empezamos con un testeo más masivo de los asintomáticos en ciertos lugares a través del test rápido. Ministra, ¿y nos puede despejar la duda que planteábamos hace algunos momentos? Porque sí, el subsecretario dice que hay posibilidad de realizar hasta 12.000 test. No se están realizando esos 12.000 test, sino la mitad. Porque nosotros hoy día tenemos una estructura que hasta esta etapa ha sido los sintomáticos. Hemos decidido ir hacia los sintomáticos y darle cobertura a ellos que en riesgo de contagio son mayor. Pero entendemos que dada la nueva evidencia que habla de 75% de personas asintomáticas, queremos ir a avanzar a esta capacidad que hemos aumentado gracias a los diferentes laboratorios para ir a estos lugares específicos como plantean los alcaldes y empezar a testear más masivamente asintomáticos. Ministra querida, no le quiero quitar tiempo, solo quiero precisar una cosa, además usted es médico, porque el ministro dijo, así como tenemos camas críticas, respiradores mecánicos que no se necesitan en esta etapa, tenemos una cantidad de test que no se necesitan aplicar. En el caso
de las camas y de los respiradores mecánicos es obvio. Solo hay ciertos requisitos esenciales para ocuparlo. Pero estamos hablando de una cosa distinta. Entonces yo le quiero preguntar porque lo que dijo él es, no se aplican porque no se necesitan. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree, a la luz de lo que hemos señalado, que sí se necesitaría aplicar esa capacidad supuestamente disponible, ociosa, para que tengamos mayor nivel de conocimiento? Y lo segundo que le quería preguntar, ¿no le parece que quizás sería bueno identificar la distribución geográfica, comuna o zonas de la ciudad donde se aplican a objeto de saber qué nivel de prevalencia según los territorios? A ver, no podría estar más de acuerdo, alcalde. Yo creo que nosotros tenemos que en esta nueva etapa avanzar hacia un aumento de testeos asintomáticos. Lo estamos trabajando, protocolizando. El comité de expertos se va a pronunciar. Ya nos ha dicho que es importante avanzar en esta etapa, sobre todo en estos lugares donde identificamos un contagio positivo y puede generarse un impacto mucho mayor en la población. Lo hemos visto, insisto, el EAM, cárcel, algún lugar en particular. Y en ese contexto, por supuesto que sí. Y también yo creo que es muy relevante lo que usted plantea de que nosotros hagamos un trabajo mancomunado de ver georreferencialmente, así como vimos, por ejemplo, que en Independencia hoy día había que volver 22 horas, ¿no es cierto, alcalde?, la cuarentena en un pedacito de su comuna. Yo sé que usted ha manifestado su preocupación, pero quiero decirle que nosotros hemos visto georreferencialmente, que es lo que usted se refiere, que ese lugar es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de fiscalización y de control para poder contener ese tema. Y ahora en testeo probablemente geográficamente también ayudaría mucho. Yo quiero solamente aclarar de que así como partimos con el Instituto de Salud Pública en materia de examen, hemos ido sumando muchos laboratorios y hoy día más del 60% de los exámenes informados es entre el Instituto de Salud Pública y los hospitales públicos. A nivel privado, solo el 37% de los exámenes informados es privado. Por lo tanto, más del 60% se hace o en el ISP o en los hospitales públicos. Quiero volver al tema de las clases, porque es un tema que nos preocupa muchísimo, sobre todo los que somos papás, ¿cierto? Hay papás que dicen, yo no voy a mandar a mis hijos al colegio. Si es en mayo, yo no los voy a mandar. ¿Qué le diría usted a esos papás? Y si usted cree que estamos preparados para volver en mayo. Bueno, lo primero es que el presidente despejó, ¿no es cierto?, este 27 de abril, que en la cadena dijo, el 27 de abril no es la fecha y vamos a ver cómo gradualmente nosotros volvemos en mayo, si las condiciones sanitarias así lo ameritan. Y esas condiciones sanitarias en Chile han ido cambiando porque finalmente nosotros, ¿qué teníamos preparado en algún momento? Yo me acuerdo muy bien, porque a mí me toca revisar muchos de estos programas, ver lo que dicen cada uno de los que están sentados aquí y lo que se decía hace un mes atrás es diametralmente a lo que ocurrió hoy día. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Chile hablaba que ahora, a esta fecha, el 15 de abril, iban a haber 100.000. En el caso de la Universidad Católica, en un programa, al 1 de abril, la estimación eran 46.000 contagiados, ¿ya? Bueno, no ha ido pasando eso en Chile, lo que no significa bajo ningún parámetro que nosotros podamos darnos los de triunfalistas y eso sería extremadamente irresponsable. Peligroso. Yo quiero decirlo con todas sus letras. Si nosotros creemos que lo que ha ido pasando nos da para catalogarnos de exitosos, triunfalistas, pasó lo peor, etcétera, no es así. No sabemos cómo se va a comportar este virus en invierno, convive con otras enfermedades que afectan a los niños, a los adultos mayores, la influenza, el parainfluenza, el adenovirus, etc. Pero también es cierto, y es cosa de ver las curvas, que nosotros hemos ido generando hasta el momento una situación que es como más meseta, que en estricto rigor estamos teniendo 400, 450, 500 nuevos contagiados diarios. Y lo más relevante, la estabilización de la hospitalización crítica y de los pacientes críticos. Cuando uno quiere ver realmente si se genera un pic y es un problema de exámenes, uno se da cuenta al tiro de los hospitalizados si uno está falseando la información. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho hospitalizado crítico, mucho paciente que está grave y tengo poco contagiado, es que estoy testeando mal. Aquí se ha ido estabilizando desde el 9 de abril esta hospitalización crítica que requiere ventilación mecánica, etc. En ese contexto, podemos decir, estamos en una suerte que parece que no es tan curva, exponencial peak, como pensábamos a la 8ª semana que había pasado en otros países, y parece que dadas las condiciones, las medidas que hemos tomado, el cierre de la frontera, la suspensión de clases, hemos logrado
Yo soy muy... Eso parece, ministra, que podría desplazarse, o sea, no descartar que el pic en algún momento va a llegar. Y no podemos descartarlo, pero parece sí, que hemos ido logrando entre el apriete y el suelte, el apaga y el prende, las medidas, etcétera, hemos ido logrando generar una suerte de aplanamiento más crónico de la curva. Ayer dijo el alcalde de Codina, se produjo una conversación bien interesante acá con respecto al tema del colegio, porque nuestro público tiene muchísimo que ver con respecto al tema. Decía que incluso él no estaba dispuesto a abrir los colegios hasta que no pasara el PIC, entendiendo que las atribuciones no son de los alcaldes en ese sentido, pero que podían traspasar esa línea. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Bueno, yo lo primero que quiero transmitir es que no podría entender más a las mamás y a los papás y en su angustia de si mando a mi hijo o no al colegio en medio de una pandemia que en el mundo se ha visto que ha cobrado muchas vidas. Efectivamente, no son vidas de pequeños, son personas mayores, personas con enfermedades crónicas, pero nadie está exento del riesgo y por lo tanto... donde viven los abuelitos con por supuesto, los niños, y nadie, pero niños. Incluso si, entre comillas, las tasas de letalidad de los niños más pequeños no son altas, etcétera, que es real, y da lo mismo, es mi hijo, o sea, claro, ya da lo mismo, es mi hijo, yo lo único que quiero es cuidarlo, etcétera. Entonces, entendiendo profundamente eso, también tenemos que entender de que las circunstancias de cada una de las comunas, y aquí los alcaldes lo saben, de cada uno de los colegios, incluso dentro de las mismas comunas, es muy diferente. Exacto. Es muy diferente las comunidades educativas de un colegio en la Florida en un sector que de otro colegio en la Florida en otro sector. Lo mismo en Independencia. ¿Para qué decir las comunas rurales? La diferencia es abismal, desde que los tienen que ir a buscar en un bus, todos juntos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí si las condiciones sanitarias sí lo permiten y nos seguimos manteniendo en esta suerte de meseta con estabilización y nos damos cuenta que es necesario volver al colegio por un tema educativo, porque la brecha es brutal? Sí. Quiero decirle, porque los papás que pueden tener iPad, internet, ayudarle a los niños a estudiar, etcétera, no es la situación que viven muchos papás que no tienen nada. Nada de nada, ni siquiera espacio ni tiempo por todo lo que tienen que hacer para poder estar y explicar esa guía impresa. En ese contexto tenemos que mirar muy detalladamente cuál es la circunstancia de cada uno y por eso es tan vital que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud se sienten con alcaldes. ¿Y lo van a hacer, ministra? Lo tienen que hacer, no que lo van a hacer. Ayer el Lo tenemos que el ministro hacer. Blumer habló de un enlace. Lo tenemos que hacer. Eso es vital. Oye, un comentario. Pero hasta ahora no ha pasado eso. Un comentario. Estamos trabajando. El ministro de Educación se junta más con los alcaldes, yo siento, ¿no? Oye, un comentario, ministra, respecto a lo que yo creo que viene ahora. Yo creo que la evidencia científica señala que la prioridad hoy día es aumentar los testeos, eso no hay duda. Y tenemos que ir a buscar los contactos, ir a rastrear los contactos, y eso significa testear a mucha gente y esa gente en cuarentenarla. Respecto a los colegios, yo lo que diría, mira, estamos en una fase de evolución todavía, de crecimiento de la curva, porque está yendo al mundo de las personas más pobres. Salimos de una pandemia de los sectores de más alto ingreso, no sabemos cómo se va a comportar, y yo tendría mucha cautela en abrir. Ahora, hay criterios epidemiológicos que permiten tomar esas decisiones. Por ejemplo, el comité de expertos que ha dicho, lo hemos repetido acá, si una comuna durante 2 semanas no tiene nuevos casos, podría pensarlo. Si su R0, ¿qué es el R0? Lo que cada persona retransmite o contagia es menor de 1.5, podría pensarlo. Y si además la trazabilidad, los contactos de todos los casos son menores a 10%, lo podría pensar. Entonces yo también creo, pongámosle un poco de ciencia a esto. No es que haya opinología ni de uno ni de otro, son criterios científicos. Pero en esas condiciones, yo no digo que se haga, se evalúa, pero si todavía el PIC viene. Ahora, en las comunas populares, yo miro Independencia, por ejemplo, yo tengo los datos de Independencia acá. Independencia está teniendo como incidencia, la incidencia son los casos nuevos. Independencia está teniendo como incidencia acumulada 80 casos y está teniendo como incidencia reciente 48. Perdona. O sea, yo digo, todavía es muy alto. Yo en Independencia ninguna manera lo haría. ¿Es más alto todavía? Es más alto, ese informe, hay un informe posterior. Es anterior. Ya, el último ya hablaba de 115. Ya, déjame. Sí, pero por 115, ejemplo, alcalde. tengo acá Maipú. En Maipú estamos en 53 y 18. Yo de ninguna manera abriría los colegios Maipú, porque Maipú, su tendencia es a crecer. Senador, yo no soy científica, pero soy ciudadana. Y digo, ok, entiendo los criterios de gradualidad,
Pero también hay que considerar que hay mucha gente que viaja a otras comunas a los colegios, usa el transporte público, que es el mayor foco de contagio. Entonces, ese criterio funciona si es que uno fuera al colegio a la esquina caminando. Es un elemento, no digo que sea lo. Por eso yo te decía, hay que considerarlo. Por eso porque, por ejemplo, en Santiago la mayoría de los niños vienen de otras comunas. Regionalmente, tú puedes aplicar un criterio de esa naturaleza, porque nosotros tenemos estudiantes que vienen de distintas comunas de Santiago. Entonces, evidentemente que la situación de una comuna en particular no puede ser determinante respecto de esa variable. Y hay que tomar algunas medidas. Sí, a nivel de región. Yo lo que sí quiero asegurar a propósito de este debate, me encanta que esté la ministra y acojo su tono y preocupación de la coordinación con nosotros, pero sí quiero decirle a los padres y madres que nos están viendo, si no se concuerda con los alcaldes, les puedo asegurar que no va a haber vuelta a clase. Porque nosotros no vamos a permitir el regreso a clases si no hay un acuerdo completo respecto de las condiciones y el momento epidemiológico que viva el país o la región particular. Diana, yo quería plantear un par de cosas urgentes. No podemos entrar en conflicto ahora con educación, ya hemos tenido conflictos con salud. Qué bueno que el ministro bajó los decibeles, bajó los flaps, ahora que se aplique y que deje de pelear con nosotros, porque todos le queremos ayudar. Ahora, en materia de educación, hay 2 o 3 cosas urgentes que hacer. Evidentemente, yo también soy partidario de no abrir los colegios mientras no tengamos total certeza que no es un foco de contagio. Totalmente. En eso yo no me pierdo. Obvio. Al costo que haya que asumir. Pero más que ver lo negativo, ver cómo lo solucionamos. Guido Girardi, el senador Girardi, me propuso un par de días atrás que cada municipalidad tuviera una unidad epidemiológica de estudio, análisis crítico. Por lo que decía Carla, si yo tengo un colegio que está a 2 cuadras de un foco de contagio, no es lo mismo que aquel que está a 2 kilómetros. Lo tengo que analizar de otra forma. Entonces, plantearte, ministra, para que lo converses con el gobierno, que las municipalidades, por lo menos por este periodo, deberían tener una unidad de análisis epidemiológico. Yo tengo el Plaza de Espucio en el 14. Obvio. Es un foco eventual de contagio brutal si se hacen mal las cosas. Pero los alcaldes ni las municipalidades estamos preparadas para dialogar en este tema porque no tenemos el conocimiento. Entonces, esta nueva realidad implica que nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de unidades de diagnóstico y de sugerencia de políticas a seguir en el terreno. Y lo segundo, Carla, en materia de educación. Todo indica que si volvemos a clase vamos a tener que sacar de la sala al niño asmático, al crónico, al inmunodeprimido. Eso es una parte. Y la otra es que se sugiere que hayan menos niños por sala. Pero eso trae un correlato. ¿Pero cómo lo haces en la práctica? No, el doble de profesores. ¿Cómo le haces clases al doble de cursos? Porque va a partir por la mitad, va a necesitar más sala. Entonces, es urgente, ministra, que usted transmita al gobierno que más allá de la fecha concreta en la que habrá... Supongamos que volviéramos en el segundo semestre. Supongamos. Pero aún así vamos a tener que tener cursos más reducidos, de todas maneras. Y los recreos. Entonces vamos a tener que planificar con recreo segmentado, no todos juntos en la mañana. Pero igual, no aunque hayan 10 niños en el recreo, se van a juntar, se van a tocar, van a es jugar súper la pelota. importante que en un programa como este, que es el matinal más visto de Chile, que los Qué papás, bueno que lo diga. Que los papás, prometo no meter las patas nunca, que los papás en su casa tengan la tranquilidad que tienen autoridades de gobierno y oposición, alcalde y gobierno, que no vamos a hacer una tontera. Nadie la va a hacer. Pero en ese y sentido... que en ese sentido lo que tenemos que prepararnos hoy día es para que no nos pille, cualquiera sea la fecha de reapertura de clases, como por lo que dice Diana, todos los niños involucrados en un patio, porque no es lo mismo un niño de tercero básico que uno de tercero medio. No es lo mismo un niño que va caminando al colegio que uno que toma micro. Y lo mismo respecto a las tasas de contagio. Y lo que me importa, Carla, como tú eres doctora, además, que es importante que lo tengas presente, que por favor no nos olvidemos que en junio o julio se produce la tormenta perfecta. Adenovirus, parovirus, la influenza y las enfermedades normales del invierno, más esta. Por tanto, tenemos que prepararnos también para ese escenario y ustedes como gobierno ver qué conviene más. Los niños, ¿dónde deben estar? ¿En su casa o en el colegio para mantener su pie? Sí. Por lo tanto, ministra, solamente para tener una cosa bien clara, no se descarta que el inicio de clases se pueda postergar a después de mayo, si es que no están los criterios sanitarios para volver a clase. Lo que ha dicho el presidente en esto ha sido súper claro. Nosotros estamos por el análisis epidemiológico que estamos viendo y entendiendo de que el pic se produce a la 8ª semana, con el desfase de 3, 4 cuando hablamos de pic de hospitalizaciones y por ende pic de pacientes más graves y fallecidos. Por eso siempre hablamos última de abril, 1ª de mayo y el desfase a fines de mayo.
nosotros en ese entendido y en ese contexto de ese escenario lo que ha planteado el presidente es, bueno, pasemos a mayo para ir volviendo gradualmente en algunos lugares donde probablemente las condiciones sanitarias sí están. No dijo mayo comienzo, mayo medio. No ha dicho. No ha dicho. Yo pienso que eso no va a ocurrir. Criterios epidemiológicos. Claro, no ha dicho porque no es posible decir. Claro. Porque nosotros tenemos que ir evaluando y lo que plantea el senador tenemos que mirarlo, pero también, y aquí yo quiero poner en el contexto, siempre la vida, cuando hablamos de muerte, no va a haber nada que supere a la defensa de la vida y la mamá, los papás, todos nosotros, lo único que queremos es salvar a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, porque eso no se devuelve. Ministra, una y eso propuesta. no está en discusión. Ahora, también es cierto que si nosotros también tenemos algunos lugares donde las condiciones sanitarias sí lo permiten, también generamos un daño si no volvemos a clase, porque hay un montón de papás, de mamás, donde el colegio es un soporte fundamental de alimentación, de protección, de calefacción, de salud mental, de un montón de otras cosas que tenemos que entrar a la ecuación cuando las condiciones sanitarias sí lo permiten, porque si no es mirar una parte nomás de esta ecuación que es súper compleja de realizar. Un niño donde el colegio probablemente es muy protector para él por la condición, porque vive en una casa pequeñita, los alcaldes lo conocen, una casa de 40 metros cuadrados donde viven 6, 7 personas, donde no puede salir a jugar, donde no sabe qué hacer, donde probablemente está solo. Son condiciones que también son determinantes sociales de la salud. Ministra, y es importante que lo consideren. Le quiero dar una idea. A nosotros en Independencia se nos asignó fecha para la entrega de los computadores, el programa que ejecutamos todos los años, el 23 de junio. Adelanten la fecha de entrega de los computadores. Contratemos banda ancha para los colegios vulnerables para que no tengamos tanta brecha en materia de acceso a las nuevas tecnologías. Y creo que si incorporamos estas variables probablemente vamos a poder, con un poquito más de holgura, pensar el retorno a clase cuando efectivamente garanticemos que haya pasado el pico. Alcalde, yo de nuevo le encuentro muy la razón. Nosotros estamos desde marzo con el ministro de Educación para ver cómo adelantamos la entrega de los PCs que se entregan todos los años. La verdad que como estamos en una pandemia mundial, mire, es mucho más fácil, entre comillas, no me malentiendan, cuando uno vive una tragedia solo. Cuando Chile vive una tragedia solo, un terremoto, un aluvión, no me malentiendan, ¿ah? Porque uno puede pedir un montón de ayuda a otros lados. Hoy día cada país está en su propia pandemia, en su propio incendio, y hasta traer los computadores desde China o donde los estemos comprando ha sido una complejidad infinita adelantarlo. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo, alcalde, se lo aseguro, desde marzo tratando de traerlos más rápido, porque sabíamos que la teleeducación iba a ser vital, pero todo el mundo está en su propio incendio, en su propia pandemia, muy complicado. Que hoy día todo es más complejo. Todo es más complejo. Pero entonces, hay una cosa, ministra, que tal vez yo creo que... Y por eso hicimos lo de la televisión, y agradezco a los canales de televisión. Valorando lo que se está haciendo, porque yo creo que es un esfuerzo común, y nosotros hemos dicho ya, dejemos de lado las diferencias y pongámonos detrás de esto, a condición de que se cumplan estos criterios de priorizar la salud. Yo creo que lo que queremos trabajar es el tema de Internet que dice... Porque, por ejemplo, en la zona poniente están poniendo Internet, los privados, pero se roban los cables. Entonces, también hacer un llamado a una mínima, yo diría, solidaridad de aquellos que roban, que a lo mejor algunos lo harán por necesidad, otros porque son delincuentes. Pero, por favor, no se roben los cables, porque si no podemos darle Internet a las personas de menores recursos, lo que estamos hablando, entonces, debiéramos meternos... Ministra, yo te propongo en una campaña para lograr Internet, iluminar todas estas comunas, sobre todo las populares. ¿Para qué? Porque yo creo que es cierto, vamos a convivir con el coronavirus mucho tiempo. Y no va a haber vacunas por lo menos ante un año, por lo menos para Chile. Así es. Y por lo tanto, entendamos que nuestra vida va a cambiar y que el riesgo va a existir y vamos a tener que... Entonces, por ejemplo, en Internet, los niños y niñas pueden estudiar por Internet. Podemos desarrollar. Incluso, el Ministerio de Salud puede invertir y apostar más ahí. Nosotros tenemos las charlas del Congreso del Futuro que las vamos a poner a disposición de todos, con la CNTV, los futuristas, todas las charlas, los 500 charlistas que han venido. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda usar. Algo que dijo el senador Girardi es súper relevante, que no es exactamente atingente a esto. A ver, Carla, si tú nos apoyas. Me escribía recién una dirigente a los navíos en la Florida. Me decía, está lleno de gente que está pidiendo cajas de alimentos que uno no necesita. Está lleno, haciendo fila, de gente que está viendo si puede pegarle un manotazo al COVID-19. En un programa como este, aprovechar a hacer un llamado a ser solidarios de la base. Porque el que se chorea una caja
de alimentos, se jode a otro, se la quita a alguien. Terrible. Y si el que va a pedir beneficios sociales y hace la fila, le quita tiempo, expone al resto. Qué bueno lo que dice Guido, porque claramente esto hay que hacer un llamado a la conciencia de los ciudadanos, que el gobierno tiene que hacer su pega, nosotros desde luego, pero a la gente que entienda que esta no es la Garra Aguirre, no ir a hacer la fila a la municipalidad, total, le están dando yo como me beneficio, porque alguien jode. Y lo mismo cuando venga el tema de los beneficios, porque va a ser súper complicado poder entregárselos a todos, procesar los datos, las fichas, actualizarlas, pero por sobre todo, ministra, este va a ser un esfuerzo nacional que no va a alcanzar para todos. No. Incluso si nos resulta todo, ya hay 160 y tantos muertos. Ya hemos perdido ciudadanos y vamos a perder más. Entonces, la causa nacional de todos los alcaldes del gobierno también y de los medios es pedirle a los ciudadanos que nos colaboren, siendo solidarios, no pidiendo de más, no haciendo la fila inútilmente, para ver si puedo aprovecharme este minuto de emergencia, porque, como lo dice la ministra, los países más poderosos de la Tierra. Recién hablaban de Suecia, que era el sueño de la sociedad perfecta. Suecia está haciendo agua por todos lados. O Bélgica, que se le dispararon los casos. Se le dispararon los contagios. Se le dispararon los casos por no hacer las cosas bien. Así es. Entonces, hagámoslo bien, lo podemos hacer. Y yo creo que todas las críticas que se hacen son constructivas. ¿Cómo cambia una conversación cuando hay un lenguaje universal? Cuando todos tenemos mismo foco. Con unos entrevistadores como usted. Ah, no tiene nada que ver con nosotros. No, pero de verdad. Sí. Cambia el tono. Y es muy necesario, frente a una crisis como esta hay que unirse y dejar las diferencias, como dice el senador. Quería sumarle a lo que usted dice, que sale hoy día un artículo en La Tercera respecto de las clases, que incluso el ministro Figueroa dice que estas clases a distancia, combinadas con clases presenciales, se podría dar en el futuro por un tiempo largo. Es decir, que vayan algún día unos alumnos, el otro día estudian desde la casa. Y en ese sentido, se podrían alargar las clases más allá de diciembre, porque el ministro ya lo dijo aquí, lo ha dicho en varias partes, que las clases van a llegar hasta finales de diciembre. ¿Podría pasar a enero, febrero? A ver, todo esto es muy dinámico, pero estamos buscando terminar el año escolar en diciembre y hacer el esfuerzo para finalmente entender que este también es un plan, tiene 3 etapas. Lo primero era ver qué hacíamos en la primera etapa. Bueno, decidimos suspender, creemos que fue una buena decisión, creemos que ayudó. Y ahora, si retornamos, vamos a retornar gradualmente y probablemente con un currículum bastante más básico que máximo. Obvio. Ser lo mínimo que necesitamos enseñarle a nuestros niños, entendiendo que no es lo mismo un niño de primero básico que tiene que aprender a leer versus otro niño que tal vez, si no le enseñamos tanta historia, puede después nivelarse. Probablemente lo que nos va a pasar es que cuando vuelvan los niños presencial vamos a hacer una suerte de nivelación de lo básico. Y después el otro año, si todo funciona relativamente bien, vamos a tener que nivelar mucho de lo que perdimos este año. Entonces está todo pensado así. Y como el alcalde muy bien planteaba, las salas tienen que tener menos alumnos, las condiciones muchas veces no son las mejores. Tenemos 45 niños en una sala, esa es la realidad. Sí. Y probablemente para poder permitir esa mezcla de que sean menos niños con una educación, vamos a mezclar educación a distancia con educación presencial y vamos a hacer un formato nuevo, probablemente ingresos, como decía el senador, bastante más diferidos, el próximo año también, etcétera. No podemos descartarlo dependiendo de lo que vaya pasando con el coronavirus. Lo que yo quiero decir es que esto es la nueva normalidad en esencia. ¿Tenemos que volver a clase en algún momento? Sí. ¿Vamos a poder volver a las salas de 45 niños? No. Pero en mayo no. En mayo, a ver. No se nos va a ocurrir en mayo, Luz. En algunas comunas no tengo cómo decirles lo que va a pasar el 15 de mayo. Es que yo creo que tenemos de verdad, que mirar cómo evoluciona ayudemos a la ministra. Nadie tiene una bola de cristal. No. Sin dependencia, la zona norte no cumple estos criterios epidemiológicos porque sucede lo que pasó en Singapur, en Bélgica. Ninguna posibilidad. Ninguna. Porque son criterios científicos. Es como, ella ponía un ejemplo, yo le doy de alta a un paciente que está infectado al menos cuando deja de tener fiebre. Así es. Mientras mantenga fiebre, yo lo dejo en cama. Así es. Eso lo haría un médico básico. Y también espero 2 días de que haya bajado la fiebre. Pero por lo menos mientras tiene fiebre no lo deja. Así es. O sea, esa sería la forma de dar una decisión. Mientras los criterios epidemiológicos estén altos, que en la fiebre yo no doy de alta y no relajo la mente. Guido, si está bien lo que tú dices, y yo lo comparto y hay que respaldar eso. Si lo único que decimos es que eso no es tan absoluto. No hay nada absoluto. El mejor ejemplo es que en algún momento tuvimos una discusión respecto a suspender o no las clases. Si hubiera un parámetro tan absoluto y tan... son criterios. No habríamos tenido la controversia que tuvimos y que, bueno, seguimos teniendo, ustedes se acordarán. Entonces, mi único punto es que en la discusión tenemos que incorporar
el criterio epidemiológico, los elementos que se viven en el territorio, las percepciones de las comunidades y las condiciones para el regreso, y ahí creo, y por eso me gusta esto de hablar con sentido de país, que nosotros podemos colaborar mucho en identificar cómo está la cosa en el territorio. Y esto ocurre para todo, ministra. Estoy pensando en educación superior, que hay muchas dudas. Hay gente que está pagando créditos, hay gente que no sabe qué va a pasar con su matrícula. En el caso de educación superior también van a ir evaluando según los criterios epidemiológicos, van a ser las instituciones por sí solas las que van a adaptar eso. ¿Cómo va a ser en ese caso? Usted sabe que en la educación superior, cuando se dio la discusión de la suspensión de clases, ellos tomaron su decisión como organizaciones autónomas que son, decidieron avanzar a teleeducación, y hoy día se genera esta discusión al respecto de si esta teleeducación que se está haciendo a distancia remota realmente amerita que yo pague o no pague la mensualidad, que, digámoslo, es bastante elevada y un esfuerzo muy relevante para muchas familias de este país. Y ahí se genera esta discusión. Lo mismo se está generando en los colegios, por ejemplo, particulares, que son de mucha clase media, muchos de ellos, y que dicen, chuta, yo no estoy con mis niños en la clase, puedo no pagar. Y ahí la pregunta que también se hace, bueno, y si no le pago a ese colegio, ¿qué pasa con el profesor, el auxiliar, para pagarle el sueldo? ¿Cómo se va a zanjar eso, ministra? Porque ya son un par de meses que la gente está pagando y que la verdad muchas veces es con un sacrificio tremendo. En circunstancias difíciles. En circunstancias que van a ser más difíciles todavía. Así es. Entonces, con esa pregunta que tú estás haciendo. Solamente déjame preguntarle en quién se hace cargo de zanjar esa discusión. Porque si lo dejamos a criterio de cada institución nuevamente puede haber ahí de todo. Bueno, nosotros como gobierno hemos ido comandando varias cosas para poder ir ordenando, si bien tienen que ver muchos con temas privados. O sea, introdujimos Estado para ver el tema de los créditos, ¿no? El Banco Central, el aval del Estado, FOGAPE, no pase de tasa cero finalmente, etcétera. Probablemente vamos a tener que involucrarnos, pero aquí yo creo, y aquí el alcalde de Carter da en el clavo a mi juicio, este no es el momento del abuso. Este es el momento de la solidaridad, este es el momento del compromiso, este es el momento de hacer las cosas bien. Pero se pueden dar. Probablemente, sí, se pueden dar y se han dado. Y se dan, lamentablemente. En Perdón, ese sentido, retiro de utilidades de 46.000 millones de pesos de las AFP, de un par de AFP cuando se desploman las pensiones de los más pobres. Eso es abuso. Entonces, a mí me gusta mucho, ministra, cuando usted dice hemos puesto más Estado. Una cosa que ha revelado esta crisis es que requerimos más Estado. En educación que estábamos hablando, que bueno, así como se visibilizó la situación de los campamentos, que se visibilice la brecha en educación, no solo para efectos de si tenemos internet o no, sino para condiciones estructurales. Ojalá que la crisis nos permita poner más Estado, más recursos del Estado en estas cosas. Yo creo que hay que poner de todas maneras más y mejor Estado. De esto sí, por supuesto. Porque el tema de la universidad me parece muy relevante lo que usted dice, porque mire, yo trabajo en una universidad y hago clase todos los días y tengo que conectarme las 3 horas y hacer la misma pega que hacía adentro de la sala. Con la diferencia que uno trabaja mucho más porque los estudiantes se han adaptado mejor, como son nuevas generaciones en que tienen el uso de la internet y de las redes. Son más nativos. Son más nativos de las redes, entonces trabajan más uno con ellos. Y se conectan más, y se conectan por todos los medios. Eso quiere decir que te mandan WhatsApp, el correo electrónico, antes y después de la clase, durante la prueba, etc. Entonces yo creo que esto de este sistema que se ha dado y ese comentario que yo he escuchado en otros ámbitos que tiene que ver con que si pago o no el colegio, que si pago o no la señora que venía, si pago la universidad. Yo no sé, pero yo creo que a mí me tienen que pagar el sueldo si yo hago mi trabajo, ¿no? Claro. Estoy trabajando permanentemente y lo mismo que también se ha generado una confusión. Yo en realidad aquí no estoy hablando como microbióloga, me pasé de área. Disculpe, que todo el sentido común es muy relevante. Pero, por ejemplo, esta cosa de que poner todo en relativo, si se hace o no el trabajo de la casa, por ejemplo, la gente, los empleados públicos, toda la gente que nosotros los universitarios utilizamos, o sea, por ejemplo, la gente del ANIT, toda la gente que responde, el informe de los proyectos, o sea, aquí hay gente que está verdaderamente trabajando y que tiene la suerte que puede hacerlo a través del computador, porque también es algo relevante. Claro. Pero también es cierto que hemos ganado, y yo creo que hay que verle un lado positivo a esto, y es que esta transición la hicimos
de una sola vez. Esto no es como cuando uno era joven y usaba... Aquí van a cachar que soy viejita. Yo usaba un BlackBerry y me tuve que cambiar a un iPhone. Yo amaba mi BlackBerry. Y entonces resulta que la situación ha cambiado ahora porque uno se cambió radicalmente y ve que está permeando todos los ámbitos que tienen que ver con la educación. Entonces yo creo que esta solicitud que han hecho acá a mí me parece increíblemente buena e insólita, ministra. Yo creo que esto sí que tiene que llevarlo y aquí el gobierno tiene una oportunidad en la puerta, porque si realmente son capaces de transferir la internet a las comunas que tienen menos recursos, lo más probable es que ahí se produzca un salto y esta brecha educacional, producto de esta segregación en la que nosotros los chilenos vivimos hace tanto tiempo, tal vez se reduzca. Incluso es más, esto se va a ver en una universidad, porque los alumnos que uno va a recibir, producto de esa mejoría, va a ser increíble. Aprovechar que está la ministra para pasarle un solo mensaje, ministra. Sí, por supuesto. Aprovechar el tiempo. Hay unos que no son solidarios, no lo han sido nunca y hoy día están siendo menos. Por alguna razón extraña, en este minuto de prueba para la patria, hay ciertas comunas como La Florida, Maipú, Puente Alto, que están siendo asoladas por los portonazos como nunca. San Bernardo también. Sí. Estamos teniendo un drama oculto. Todos lados. Es una cuestión totalmente dramática en este minuto. Ministra, yo le quiero pedir, yo hoy día tengo una conversación con el ministro del Interior, pero usted hable con el presidente porque es cierto que el coronavirus es la prioridad nacional hoy día número 1, pero estos malnacidos han aprovechado que el país está en esta crisis y ni siquiera frente a eso se compadecen. Han aumentado en cantidad, pero por sobre todo en violencia. Tenemos gente de todas las condiciones que están siendo asaltadas en las calles porque los delincuentes han tomado nota de que la policía está concentrada en la emergencia y han dado en este minuto un drama tremendo. Un abrazo solidario para los vecinos de La Florida. Así que pedirle, ministra, que hable con el presidente usted y aprovechar los pocos segundos que uno puede estar de repente en un canal para reiterar un tema solidario. Nosotros en La Florida estamos haciendo un esfuerzo propio para que en el invierno a nadie le falte la calefacción y el gas en su cocina. Hemos comprado 280.000 balones de gas para llegar... ¿Lo viene el gimnasio? Sí. 70.000 familias queremos llegar, a las 48.000 vulnerables y las 22.000 adicionales que son esa clase media que usualmente siempre queda mirando y porque no le alcanza a ella. Son 70.000 familias que queremos llegar. Laflorida.cl, por favor, a los vecinos, paciencia con la página web, solidaridad, no pedir si no necesita, porque como le hemos dicho, cuando alguien abusa, otra persona deja recibirlo. Esto nos va a costar alrededor de 2.000 millones de pesos propios, no del Estado, sino que de la municipalidad, que en este minuto permita a los abuelos tener 4 balones de gas por lo menos para que tengan calefacción, no tengan que prender la parafina, que les hace mal para las vías respiratorias, pero fundamentalmente a esa clase media que le da vergüenza reconocer que hoy día lo está pasando mal, que le da vergüenza ir a la municipalidad a hacer la ficha. A esa clase media queremos llegar con este gesto súper concreto, que pueda prender la calefacción. Felicitaciones por esa iniciativa, pero yo quiero pedir de nuevo, para que no contemos cada uno todos los esfuerzos que hacemos, equidad territorial. Sí. Porque resulta que no todos los municipios pueden hacer esto. No todos los municipios, aquí de repente nosotros vemos en televisión cómo se inauguran en algunas comunas las cosas más sofisticadas, si efectivamente son necesarias para salvar vidas o para garantizar la salud de la población, el Estado tiene que ser capaz de hacer que eso llegue a las comunas que no tienen como financiar. Estamos en momento la equidad de peticiones territorial es una prioridad. Yo también quiero hacer una petición a la ministra. Estoy anotando, ¿eh? No, ministra, llena, pero estoy anotando. Dos peticiones, mira. Yo creo que hay que tener un comando mayor conjunto de verdad. Y yo creo que sería súper bueno que el presidente, ojalá todos los días en la mañana, se reuniera media hora con este equipo de expertos por Zoom. Yo creo que es súper importante, porque eso nos va a ayudar a que el equipo, ustedes, se clarifiquen todos los días en qué estamos en la parte técnica. Segundo, por favor, aumentemos la capacidad y ayudemos y hagámoslo con los alcaldes, compartamos información, porque ningún coronavirus positivo puede quedarse en sus casas en el mundo popular, porque van a infectar. Sí. Hay que llevarlo a aislamiento de hoteles sanitarios o hospitales. Y lo tercero, cuidémonos de verdad, porque si no aumentamos los testeos masivos para identificar los contactos, vamos a aplanar la curva, como dice la ministra, pero van a seguir todos los casos y los vamos a tener más tiempo. Si queremos achicar esto, tenemos la posibilidad de hacerlo, así que yo se lo pido, yo sé que ella es una gran médico, hemos sido colegas, porque yo creo que hay que avanzar en esa dirección. A ver, varias cosas. Yo he anotado atentamente varias cosas. Yo pedí primero. Lo primero, no, voy a hacer como un orden, ¿no? Está todo anotado.
Lo primero es que el presidente senador lee el informe de la Comisión del Futuro y de los expertos todos los días y nos pide que nosotros lo leamos. Hoy día tenemos reunión y se lo enviamos y es real, ¿ah? Y de toda la mañana el Comité de Crisis nos pregunta si lo vimos, si lo revisamos. Así que lo primero que quiero decir es que él está muy atento a eso y para él es muy importante. En el tema del Estado y mejor Estado, yo creo que efectivamente nosotros visibilizamos y siempre hemos dicho, y creo que en eso hemos estado siempre de acuerdo, de que el Estado no puede no estar presente en los que han sido invisibles. Y esta crisis, la anterior, probablemente ha visibilizado lo invisible. A los adultos mayores, sobre todo a los abandonados, a las personas en situación de calle, a los migrantes, a los inmunodeprimidos que tienen enfermedades crónicas, etc. Estas crisis nos han permitido visibilizar a los que probablemente no están. Y ahí el Estado... Los trabajadores informales, efectivamente. Los abusos. Etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre hemos estado de acuerdo que el Estado tiene que estar presente para todos aquellos que están siendo olvidados e invisibles. Y en eso no podría estar más de acuerdo y necesitamos también un mejor Estado. Y, por ejemplo, cuando nosotros planteábamos que en algún momento se generó esa polémica al respecto de cómo hacíamos volver a ciertos funcionarios públicos indispensables, tenía que ver con esto. Ustedes, creo que fueron ustedes, mostraron cola de Chile Atiende. Sí. Quiero decirles que conozco la región metropolitana como la palma de mi mano por haber sido intendenta de esta región. Y lo que nos había pasado es que de las 27 sucursales del Chile Atiende teníamos 5 abiertas. De esas 5 abiertas con turnos solamente en la mañana de 9 a 12 abriendo 3 días a la semana. O sea, cruzábamos estas 5 sucursales con día a la semana. Eso impacta fuertemente en que la ciudadanía haga esas filas gigantescas que ustedes han mostrado. Ahí, aunque quisiéramos, aunque efectivamente, como la doctora dice, hace una clase perfecta, incluso quizás mejor que la que hacía presencial, porque es más exigida por sus alumnos, no podemos entregar esos beneficios de Chile Atiende desde una videoconferencia o una teletrabajo. Y ahí no nos queda otra que apelar a ese profundo compromiso que tienen los funcionarios públicos en los momentos más duros y que lo hemos visto en innumerables oportunidades para que nos ayuden a que no veamos esa cola en los momentos que nos acercamos al pic, porque imagínense tener esas colas en el pic, o sea, todo eso se nos van a enfermar. Oye, y eso es vital que hagamos esa distinción, que ese era el llamado que nosotros hacíamos como gobierno. Les quería poner otro tema que tiene que ver con un tema médico, y en eso, Claudia, tú tal vez podrías comentar, y después usted también, ministra, que es doctora. En términos de los órganos que afecta el coronavirus, estamos aprendiendo todavía mucho de este virus, pero acá hay un artículo de BioBio que dice que puede afectar no solo los pulmones, al corazón, al cerebro, a los riñones, al tracto intestinal. Entonces podría ser mucho más dañino de lo que realmente pensamos, Claudia. Mira, la evidencia no es categórica en nada todavía, ¿sí? Porque la enfermedad efectivamente ha pasado por distintos planos y distintas evidencias. Por ejemplo, lo último que salió era que tenía que ver con la coagulación sanguínea. Entonces, a lo mejor el daño en los riñones o el daño renal es producto de un cambio en la coagulación sanguínea. Esto del sistema gástrico está demostrado desde el inicio. Yo creo que la evidencia que se obtuvo en China mostró que había efectivamente en tejido gástrico presencia de virus y por lo tanto eso también generó una preocupación porque eventualmente podía ser contaminación fecal, pero se descartó en un inicio, digamos. Entonces, esto de que se produzca daño en otros órganos no es raro tampoco, porque si a usted le falta el oxígeno, lo más probable es que se dañe el cerebro. Absolutamente. El cerebro necesita oxígeno para funcionar. Lo que pasa, Lucho, que esto es una enfermedad, mira, este es un virus nuevo. Hay virus que tienen sus propias características. El virus del ébola también produce coagulación intravascular generalizada y las personas se mueren porque se sangran por las narices. Hay otros virus, como por ejemplo la influenza, que afecta el sistema respiratorio y su deficiencia respiratoria. Y este virus aparentemente tiene una combinación de distintos mecanismos de acción. Uno es la insuficiencia respiratoria, pero también produce lo que se llama coagulación intravascular diseminada, que es una especie de shock séptico que genera una falla multiorgánica en el cerebro. Entonces, al principio se pensaba que era solo un tema respiratorio y después se fueron dando cuenta en la autopsia que generaba otras cosas. Entonces, el tratamiento ha ido variando. Por ejemplo, para tratar la coagulación intravascular
hay que tratarlo con otros elementos que al principio incluso se había dicho... ¿La vacuna, perdón, senador? Eso también me imagino yo que complica el desarrollo de una vacuna, ¿o no? Bueno, no, la vacuna va por otros caminos. Yo creo que muchos países están trabajando en vacuna. Ojalá la tengamos luego. Pero yo creo que Chile también, Alex Calergi, que va a estar acá la próxima semana, está trabajando en vacuna. Ahora, hay otros mecanismos de ayuda. Por ejemplo, a nivel internacional se está planteando apoyar, y eso, Carla, deberíamos revisar, apoyar con BCG. Porque se ha demostrado que la gente que fue vacunada por la BCG de la tuberculosis mejora su inmunidad y podría tener una mejor respuesta. O sea, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Claudia, que te quería preguntar. Porque ya que no hay nada tan radical, porque está todo por descubrir, ¿ha aumentado la sintomatología? Porque antes uno decía, por ejemplo, solamente es tos, fiebre y qué sé yo, dolor muscular. ¿Ha aumentado la cantidad de síntomas como para detectar si yo soy hoy día un posible contagiado? ¿Hay más síntomas asociados? Luis, pero acuérdate que el 75% son asintomáticos. Lo que nos está pasando es que tenemos demasiados síntomas. Unos van a tener más síntomas respiratorios, otros no van a tener todos los mismos síntomas. Una característica de la enfermedad precisamente es que no es como el 75%, en realidad es un 85%. ¿Sabe por qué? Porque ese 85% comprime a los que no tienen ni un síntoma de ningún tipo y que se sienten normales, pero además están los que tienen síntomas leves. Eso quiere decir que si yo tengo una pequeña tos o una pequeña molestia, no lo voy a tomar como que si estoy con el corona, ¿no es cierto? No, que estoy infectada. Por lo tanto, es un porcentaje muy elevado. Y de ahí viene, ministra, la preocupación de los test rápidos, ¿por qué no se han aplicado? Y para finalizar, el tema de la vacuna es controversial, senador Girardi. Le digo por qué. Porque este es un virus que tiene un problema que es bien grande y es que es un virus RNA. Y eso significa que tiene una capacidad de mutación muy elevada que es propia, la influenza también es un virus propia de estos virus. Sí, pero ¿cuántos años ha llevado a tener una vacuna? Por eso hay que hacerla todos los años, pero vamos a tener que llegar a una vacuna. Años, la inmunidad es cortita. Tampoco hay una inmunidad que permanezca en el tiempo. La influenza, pero la influenza tiene ese mismo problema. Nos vacunamos todos los años con una vacuna distinta. Y ha disminuido la tasa de mortalidad. No tiene inmunidad permanente. Este virus vamos a tener que enfrentarlo de la misma manera. A lo mejor va a tener que ser una vacuna distinta todos los años, pero ojalá tengamos vacuna nueva. En lo corto parece que el monitoreo, a lo mejor con los test rápidos podría ser una... El senador acaba de decir una cosa súper relevante en materia de vacuna. No, de todas maneras, y compartimos eso. A lo mejor, viendo la gente que se ha recuperado, sobre todo es bien importante porque el senador dijo algo súper relevante en materia de vacuna. Sí. No, compartimos eso plenamente. El senador acaba de decir un tema súper relevante. Hay estudios bien concluyentes que sostienen que la vacunación contra la tuberculosis ayudó en los países que se ha hecho la vacunación. Ecuador, por ejemplo, no tuvo vacunación con BCG. Entonces es interesante que Chile tiene una muy buena política sanitaria de muchas décadas en este tema, pero los migrantes, algunos tipos de inmigrantes, no tienen la misma política de los países de los cuales vienen. Vienen sin BCG. Por tanto, podrían tener un impacto mucho mayor en la vacuna, pensando básicamente en Haití, que son los más pobres de nuestros hermanos. Para terminar el argumento, Ecuador no vacunó con BCG. ¿No? Y por eso algunos tienen más mortalidad que nosotros, porque no tenían esa vacuna. Oye, la verdad es que, Diana, pero alcalde Durán, ¿puede venir mañana a decir lo que quería decir? Es que ya no tenemos más tiempo. Créame que es algo muy importante que dijo el ministro. Ya, rápido. No sé si, pero nos va a quedar abierto. Lo que pasa es que el ministro dijo otra cosa que creo que es importante clarificar mañana. ¿Ya? Y es que dijo... La gente no está yendo a los SFAM, los enfermos crónicos, control niño sano, etcétera. Y dijo, esto está generando un problema. Solo quiero decir, esta fue la recomendación sanitaria que se dio a la población para que los equipos de salud se concentraran en, primero, el proceso de vacunación de influenza y, segundo, en todas las implicancias que está teniendo esta pandemia. Razón por la cual el ministro tiene que clarificar la instrucción sanitaria porque yo clarifico el tiro si prefiere, alcalde. Es que clarifico no sé si el tiro se puede. Un segundo. O lo dejamos para mañana. Un segundo. Clarifico un segundo. Tiene razón el alcalde. Hay una estrategia sanitaria, pero dado que hemos ido viendo de que el pic que pensábamos en algún momento no se está generando y hemos sido capaces de controlarlo, necesitamos que ciertos controles indispensables vayan de a poquito volviendo a realizarse. Por eso, querida ministra, no había que decir que fue un error, sino que hay que clarificar que vamos a entrar en una nueva etapa. Es una nueva etapa. Ministra, el programa se extiende hasta las 4 de la tarde, así que quedan totalmente invitados. Muchas gracias por su participación. Ya viene la hora de jugar, ¿o no, Diana?